Bien, buenos días a todos. Como decía Marcelo, saludos desde esta fría mañana en Chile, en donde despertamos con -3 grados, así que muy feliz de esta invitación y de compartir esta experiencia en relación a los permisos de trabajo. Hoy día enfocamos la presentación más que cuáles son los antecedentes, que me imagino que ustedes, que son profesionales que están involucrados en las distintas áreas donde se generan estos permisos de trabajo, quería compartir con ustedes cuáles son, a nuestro criterio en Safety for Life, cuáles son los aspectos más relevantes que debiéramos considerar, no solamente durante la ejecución de la tarea, sino que dentro de lo que corresponde a la planificación de esta actividad. Bien, primero, como decía Marcelo, ¿qué es un permiso de trabajo? Básicamente, cierto, y enfocado en lo que establece la ISO 45001, un permiso de trabajo es información documentada que evidencia el resultado de algo, ¿cierto? Y que generalmente en este caso en particular se va a enfocar siempre en actividades asociadas a planificación de actividades que no son rutinarias. ¿Por qué? Porque para las actividades rutinarias nosotros ya tenemos el gran grupo de herramientas que nos permiten hacer identificación de peligro y evaluación de riesgos que van asociados a actividades rutinarias, en donde vemos una línea de proceso, por ejemplo, u operaciones que se repiten constantemente dentro de una organización. Es un proceso que es fijo, en donde, por ejemplo, si ocurriera una falla de una maquinaria y yo tuviera que hacer una intervención e involucro personal ajeno a mi organización, externalizo el servicio de mantenimiento, debiera así yo tomar estos resguardos y hacer esta evaluación específica, ¿cierto?, de esa actividad bajo ese contexto de cuáles son los riesgos asociados, ¿cierto?, los peligros asociados a los riesgos a los que me expongo y principalmente cuáles son las medidas de control que voy a tener que tomar para evitar algún daño a las personas o una falla en el proceso que eventualmente también pudiera generar problemas en la organización. ¿Por qué hacemos los permisos de trabajo? En Chile, y voy a contar nuestra experiencia desde Chile, ¿cierto? En Chile la legislación laboral en materia de seguridad y salud es bastante amplia, pero si bien es muy amplia, también es bastante exigente. En relación a los requisitos legales, y no voy a ahondar mucho porque veo que hay audiencia de muchas partes, ¿cierto? Aquí solamente en un párrafo del Código del Trabajo, que es lo que regula las condiciones de trabajo en nuestro país, solamente en un párrafo yo podría condensar cuáles son todos los requerimientos o las obligaciones del empleador hacia sus trabajadores, que dice que el empleador debe proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores. Imagínense lo amplio que puede llegar a hacer eso. En el fondo está diciendo que tenemos que tomar todas las medidas como empleadores para cuidar a nuestros trabajadores. También acá existe regulación específica en torno a lo que es ley en régimen de subcontratación. Antiguamente, no estamos hablando de los últimos 10 años más o menos, era mucho más simple para las organizaciones externalizar los procesos que fueran más críticos, ¿cierto? Porque no tenían que invertir en temas de capacitación, desarrollo de competencias específicas, equipamientos específicos, pero de cierta forma estos trabajadores quedaban desprotegidos por no tener garantías de seguridad que pudieran ser exigidas desde la empresa que contrataba estos servicios. Eso vino a cambiar en Chile desde que se promulgó esta ley de subcontratación, la 20.123, en donde la regulación específica hace responsable a la empresa que contrata a esta empresa contratista, ¿cierto? Tan responsable de la seguridad de sus trabajadores como la de los propios. Entonces eso también generó un quiebre en el 594 y en el decreto 594 tenemos artículos que son muy específicos asociados, por ejemplo, a mediciones atmosféricas cuando se hacen trabajos en espacios confinados. También tenemos regulaciones específicas para trabajo en altura, ¿cierto? Hay requisitos, ya salimos del general de lo que establece el Código del Trabajo y nos vamos a requerimientos legales que van específicos de acuerdo a cada una de las tareas. Aquí no vamos a hacer un repaso de cuáles son las condiciones o los estándares mínimos de trabajo para lo que conocemos, ¿cierto? Como estas actividades que son
principalmente asociadas a los permisos de trabajo, trabajo en caliente, intervención de equipos eléctricos, ¿ciertos? Trabajo en altura, trabajo en espacios confinados. No vamos a ahondar en esos temas porque nos pareció más importante dar este enfoque más global y cuáles eran los requisitos que teníamos que establecer dentro del proceso en general. A nivel de proceso, que es el primer punto, ahí vemos que necesitamos controlar, ¿cierto?, la incertidumbre para garantizar resultados. Es súper relevante esto porque lo que nosotros buscamos desde el área de seguridad es ser un aporte a la continuidad operacional de las organizaciones. Y bajo esa perspectiva, una buena planificación de una tarea va a generar que este proceso de, por ejemplo, este mantenimiento de los equipos, ¿cierto?, un cambio en la techumbre de una empresa, no genere un impacto negativo en la organización. ¿Cuáles podrían ser esos impactos negativos? En Chile, cuando existe un accidente grave o fatal, hay que paralizar inmediatamente el lugar donde ocurrió este evento, este accidente grave o fatal. Entonces, eso implica en una organización, si esto fue en una intervención de un equipo, ¿cierto?, que es una actividad de mantenimiento que requiere un permiso de trabajo, una intervención, por ejemplo, a un equipo eléctrico, si tenemos un accidente en esa máquina en particular, grave o fatal, implicaría que se detiene la máquina y podríamos incluso paralizar la organización completa, toda la línea de proceso. En un cambio de techumbre, hace poco en Chile, ahora en julio, hubo un accidente fatal en que fallecieron 3 personas y una persona quedó en estado grave porque hicieron una limpieza en un camión cisterna, ¿cierto? Y no hubo un control, me imagino, yo no voy a hacer juicio de eso, pero lo primero que uno intentaría o sospecharía es que no generaron este proceso de generación de este permiso de trabajo, en donde hicieran esta identificación de peligro y evaluación de riesgo, porque significó la muerte de 3 trabajadores en esta actividad de limpieza de un camión cisterna, del tanque de un camión cisterna. Entonces, la ejecución de estas actividades de permiso de trabajo no solamente afectan a temas de seguridad y salud, ¿cierto?, sino que también afectan a la continuidad operacional y al proceso en sí mismo. Por lo tanto, y aquí subrayo, destaco, es muy relevante involucrar a las personas que están participando de las tomas de decisiones de cuándo hacer estas actividades, cómo se van a ejecutar, quiénes van a participar, desde la persona que podría externalizar el servicio y contratar una empresa externa, ¿cierto? ¿Cuáles son los requisitos mínimos para que ellos ejecuten esta actividad? Y en el momento mismo de la ejecución de esta actividad no rutinaria o de alto riesgo, ¿cierto? ¿Cuáles son los controles? ¿Quién va a ser el responsable de dirigir esta actividad? Porque eventualmente podría no solamente generar un daño a personas, sino que tener un impacto económico, de imagen, social para la organización que es relevante. Hoy día, al menos acá en Chile, cuando ocurren este tipo de accidentes, bueno, ustedes saben, las comunicaciones, en Chile puede ocurrir un accidente de una empresa minera que está ubicada a 4.000 metros de altura, en donde no hay buena conexión de Internet y sin embargo la difusión de estos accidentes son muy rápidas. Entonces, el enfoque de proceso que damos a la ejecución de esta actividad y ponerlo en el centro de la ejecución de estas actividades no rutinarias es súper relevante. Y como requisito normativo, aquí tomamos el más obvio, ¿cierto? Obviamente ahí están relacionados con los apartados que tienen relación con desarrollo de competencia o incorporación de empresas empresas contratistas, etcétera, pero tomamos acá, consideramos el más evidente, ¿cierto? Tiene que ver con la identificación de peligros y la evaluación de riesgos, en donde claramente se establece que la organización debe establecer, implementar y mantener procesos para la identificación continua y proactiva de los peligros. O sea, esto no es que yo haga una matriz, ¿cierto? Lo que conocemos como MIPER o HIPER, una matriz de identificación de peligro y evaluación de riesgo una vez, sino que hay un desafío Elisa, continuo, ¿sí? un segundo. ¿Sí? Me comentan que no se está viendo la siguiente diapositiva. Aún está en el por qué lo hacemos. Ah, aquí estoy, en el último punto, en Ah, requisitos ISO perfecto. Muy bien. 45001. Te agradezco. Sí, no me gusta poner muchas láminas en las presentaciones, así que no me voy a mover hasta que termine este punto de requisitos de ISO 45001. Continúo. Eh,
Entonces acá es súper relevante porque la matriz de riesgos o el proceso de identificación de peligro nuevamente nos desafía en un formato fijo, ¿cierto?, para el levantamiento de un proceso una vez al año. Este requisito normativo nos desafía esta identificación continua y proactiva de los peligros, y aquí muy importante considera, entre otros, actividades rutinarias y las no rutinarias. Entonces, en la norma no vamos a encontrar un apartado específico que hable de permisos de trabajo. Tampoco acuérdense que la norma establece cuál es la herramienta. La norma ISO 45001 nos dice, ustedes tienen que identificar sus peligros, ¿cierto? Y evaluar los riesgos asociados para definir una jerarquía de controles que nos asegure el cuidado y protección de los trabajadores. Sin embargo, aquí siempre nos pegamos mucho a lo que es la matriz. El permiso de trabajo también es una forma de dar vida, ¿cierto?, de cumplir este requisito normativo. Entonces, la pregunta que nos queda es, ¿cuándo aplica hacer estos permisos de trabajo, ¿cierto? Y básicamente, y también me cuelgo de lo que establece la norma, cuando se ejecutan actividades, existen situaciones que no son rutinarias, como les decía, una limpieza en un estanque fuera de las instalaciones de mi organización, donde no hay un procedimiento establecido, ¿cierto? Un cambio en una techumbre, una reparación de un equipo, un mantenimiento programado donde participen personal interno y externo, cuando haya modificación en equipos, sí nos tenemos que desafiar, y el permiso de trabajo pasa a ser una herramienta válida para cumplir este proceso de la identificación de peligro y los riesgos asociados. Es importante acá, hacemos referencia a sustancias cuando se incorporan en los procesos, ¿cierto? Algunas sustancias conocidas, este accidente de 3 personas fallecidas en una actividad de limpieza de un camión cisterna, obviamente fue por inhalación, no hubo una planificación de esa tarea. Cuando cambian las personas, ¿qué nivel de competencia tienen las personas? Y, por ejemplo, acá en Safety for Life estamos trabajando fuertemente, no solamente en las tareas que los trabajadores ejecutan a raíz de los procedimientos de trabajo y de las capacitaciones, sino que también desafiar, que es una ventana, ¿cierto? Es como una caja de Pandora que aún no hemos abierto completamente, qué está pasando con la cabeza o dentro de la cabeza de las personas. El factor pandemia ha pegado bastante fuerte en lo que es salud mental, y ahí también nos planteamos un nuevo desafío que es algo que siempre estuvo latente, pero hoy día lo tomamos como un desafío y decimos, oye, ¿qué está pasando con la neuroseguridad? ¿Qué pasa en las cabezas de las personas que están pensando? Yo no puedo poner a una persona a hacer un cambio en una techumbre si esa persona tiene problemas en su casa, tiene un familiar hospitalizado con COVID y está intubado, ¿cierto? O tiene problemas económicos, o no sé, pues tuvo una discusión fuerte, o murió un familiar. Evidentemente, cuando yo voy a ejecutar una actividad en donde realicé un permiso de trabajo, estas variables de lo que pasa con las personas, ¿cierto? En donde también la pandemia nos ha desafiado en volver un poquito a ser más humanos, ¿cierto? Y el preocuparnos del tú a tú, el dejar las banalidades de cierta forma de lado a un grupo importante de personas. Sí, a nivel de seguridad y salud es súper relevante, y también en Chile, y entiendo que en varias partes de Sudamérica y en España hay regulación al respecto en relación a cómo evaluamos y determinamos el estado, no sé si mental, pero a nivel de neuroseguridad, cómo esa persona podría enfrentarse a una tarea de alto riesgo considerando toda esa carga emocional que trae desde su casa, su familia, su entorno, etc. Cuando cambian las condiciones físicas también es relevante. Eh, Hay elementos que también se nos pasan cuando hablamos de condiciones físicas. Yo he visto varios accidentes asociados a tareas no rutinarias en donde, sobre todo incendios, en donde se realizan dos actividades no rutinarias, donde participan empresas que no se conocen entre sí, que son contratistas, y trabajan en un ambiente, en un entorno de trabajo
similar, ¿cierto? También pasa mucho en las paradas de planta, en donde yo no solamente llamo a un contratista, sino que llamo a un grupo de esas contratistas que no interactúan entre sí o no han interactuado nunca entre sí. Hay que ver qué pasa también con las condiciones del entorno y cómo van a interactuar y cómo pueden impactar, ¿cierto?, el trabajo de un área o un proyecto, ¿cierto?, en relación al que está al lado o cerca de ese mismo punto. Es súper relevante ese tema porque desde, no sé, pues el uso de alguna sustancia peligrosa que use el contratista respecto del B y ellos se están protegiendo, pero la empresa al lado no estamos tomando los resguardos. Entonces, estos trabajos requieren tener esta mirada, ¿cierto?, mucho más general, considerando todas estas variables, los equipos, la infraestructura, los materiales, las sustancias, qué ocurre con las personas y las condiciones físicas. Entonces, insisto, más que llenar el formulario, para nosotros ha sido súper relevante el desafiarnos en cómo vamos a hacer estos permisos de trabajo. Y acá lo dividimos en 3 etapas. El permiso de trabajo no es un documento que yo lo lleno y voy a hacer la tarea en específico. Esto sí o sí debe considerar planificación. La planificación es todo. Y la planificación no desde prevención de riesgos, sino que idealmente, ¿cierto? Y debe ser así, desde la operación. El permiso de trabajo no lo hace prevención de riesgo, no debiera hacerlo prevención de riesgo o seguridad industrial, lo debiera hacer el dueño del proceso que está empoderado o que conoce cuál es el servicio que contrató, si es que es una empresa externa, o si es el jefe de mantenimiento, conoce cuál es la actividad que se va a desarrollar, esta actividad no rutinaria que se va a ejecutar. Entonces, en este aspecto, el dónde, el cuándo, el quiénes y con qué, ¿quién lo domina mejor? Nadie más que el dueño de ese proceso, ¿cierto? En este sentido, el área de prevención de riesgos pasa a ser un apoyo técnico que tiene el conocimiento, ¿cierto? Nosotros debiéramos manejar muy bien cómo llevar a cabo este proceso de identificación de peligro y evaluación de riesgo y apoyar en el desarrollo de esta jerarquía de control. Entonces, en esa línea, nosotros participamos como los especialistas en el método, pero es imprescindible que se involucren y participen los dueños de proceso. Después, en el durante, cuando realizamos esta actividad, acá en Chile, ¿y por qué lo recalco, cierto? Acá en Chile, generalmente, claro, como hay una obligatoriedad de tener un asesor, un consultor en prevención de riesgo, y está definida la permanencia también regulada por ley, generalmente se tiende a pensar que la seguridad es de prevención de riesgo. Entonces, eh, cuando yo tengo actividades simultáneas en donde tengo que realizar estos permisos de trabajo, podría ocurrir que idealmente, ¿cierto?, la empresa podría asumir que tenga este experto en prevención de riesgos de forma permanente en el lugar donde se ejecuta la actividad. Casi como un fiscalizador, ¿cierto?, un policía controlando que cada uno de los aspectos que fueron levantados en este permiso de trabajo se cumplan. Cuando yo voy bueno, aquí hay procesos de validación, de firma, de aprobación, en donde participa el área de prevención de riesgo y participan estos dueños de proceso, en donde yo verifico, ¿cierto?, si cuento con todo lo necesario que establecí en la planificación para poder ejecutar esa tarea. Entonces, sí o sí, tiene que haber una persona que lidere este proceso y que se asegure no solamente en el papel, ¿cierto?, que se asegure que va a verificar cuáles son, por ejemplo, si se encuentran con los elementos de protección, si las personas involucradas en esta actividad de permiso de trabajo tienen las competencias necesarias y no solamente en el papel. Yo fácilmente podría hacer este repaso de las actividades con el grupo de trabajo antes de iniciar y consultar, oye, cuáles son los controles o las medidas de seguridad que vamos a aplicar. En esa línea, ese repaso, a mi criterio, me parece fundamental. Lamentablemente, en algún minuto cuando trabajé en empresas eléctricas, tuve accidentes graves y fatales. No todos en la empresa en la que yo trabajaba, pero conocí muchos casos
en donde estando ya documentado el proceso y el paso a paso de cómo se iba a ejecutar esta tarea, aún así en las organizaciones por iniciativa del trabajador, por el cambio en la condición en el momento de trabajar, porque no se contaba con una herramienta en específico, los accidentes igual se producían. Entonces, súper relevante que esta persona, ¿cierto?, esté tremendamente empoderada para que vaya haciendo los controles antes de iniciar ese trabajo, ¿cierto? Y durante la ejecución de ese trabajo. Entonces, también es relevante ahí que conozca el proceso, ¿cierto? Cuáles son sus responsabilidades a nivel legal y cómo representa a la organización en cuanto a las responsabilidades en materia de seguridad y salud, ¿cierto? Y cuáles son las de cada uno de los integrantes del equipo. He visto muchos casos, y aquí estamos hablando de digitalización. La digitalización siempre va a ser un plus, ¿cierto? Porque el cero papel me permite mejor análisis de la información, mayor trazabilidad, me permitiría, por ejemplo, saber cuántas personas en ese momento, ¿cierto? En tiempo real tienen un permiso de trabajo activo. Sin embargo, lo que está ocurriendo en terreno escapa también un poquito de la tecnología. Entonces, el poder tener esta persona 100% empoderada y liderando este proceso es súper, súper importante, porque al final va a ser los ojos de la organización frente a esa tarea crítica que necesitamos que se ejecute correctamente, protegiendo a los trabajadores, garantizando la continuidad operacional. En el después, y lo pongo como elemento relevante, también revisando los casos para esta presentación, revisando casos asociados a no rutinarias, ¿cierto? Accidentes que han ocurrido históricamente, al menos acá en Chile. Por ejemplo, el caso de un incendio en una planta, una empresa pesquera, ¿cierto? En donde típico se hace un trabajo de soldadura, ¿cierto? Pero después el contratista terminó la tarea, cerró todo, firmaron su permiso de salida, el permiso de trabajo tiene un inicio y un término, ¿cierto? Administrativamente este proceso se cerró, pero lo que ocurrió es que quedó ahí una chispa incandescente que se juntó con un material combustible y pasaron 20 minutos y se inició un amago de incendio que terminó quemando toda la instalación. Es súper importante porque cuando uno realiza una actividad no rutinaria y sobre todo cuando contrata personal externo para realizar estas tareas, probablemente la intención de ese grupo de trabajadores, y es súper válido porque todos lo quisiéramos hacer de esa forma, es terminar lo más rápido posible esa tarea y poder volver a su casa, ¿cierto? Misión cumplida, me voy. Sin embargo, existen, sobre todo en esta actividad no rutinaria, aspectos que yo debiera considerar desde la planificación, eh, que me aseguren que ese trabajo que yo realicé, ese proyecto, ese proceso no rutinario, no genere eventualmente alguna dificultad. Entonces, suena súper básico, pero en seguridad, y bueno, y ahí por TPM, el lema de limpieza es inspección, yo lo grabé a fuego, ¿cierto? El tema de orden y limpieza es vital. Entonces, no dejar el lugar de trabajo y este equipo completo, desde dónde disponen los residuos, dónde almacenan sus herramientas idealmente, cómo cerró el equipo de trabajo, si alguno de ellos tiene alguna apreciación o comentario respecto del trabajo que se hizo. Mira, no estoy seguro que, no sé, iba a ser el cambio de techumbre y creo que quedó una herramienta en el techo. Ese tipo de cosas es importante, cerrar el ciclo adecuadamente y cubrirlas de pe a pa, totalmente. El permiso de trabajo no termina cuando yo termino la tarea, sino que el permiso de trabajo se cierra cuando yo aseguro que la condición del área en la que yo intervine, ¿cierto?, quedó perfectamente y tal cual como estaba anteriormente. Y eso significa, dependiendo del tipo de actividad que estoy desarrollando, o dejar a una persona inspeccionando o poner algún mecanismo de inspección, no sé, podría ser hoy día desde mirar una cámara. Nosotros trabajamos con, por ejemplo, evaluaciones de condiciones de seguridad con inteligencia artificial, que es muy caro, pero podría serlo, ¿cierto? Hasta poner una persona que se encargue de, sobre todo en estos trabajos de corte y soldadura, por ejemplo, de
cuidar o vigilar el área de trabajo donde se ejecutó la tarea, por lo menos en un tiempo en que el equipo mismo va a definir, ¿cierto? Para asegurarse que no exista ningún problema. Ahora, es una forma, porque si yo en la práctica garantizo y aseguro y verifico adecuadamente este cierre de este término de proceso, no debiera ocurrir, pero son alternativas que en Chile, al menos hoy día, se dan y están establecidas en procedimientos de varias de las empresas con las que hemos trabajado y hemos visto. Entonces, el orden y limpieza es vital, el cierre de permiso de trabajo igual es vital. Quien recibe conforme el trabajo también es súper importante. Eh, a nosotros nos gusta mucho el enfoque de proceso. Aquí no solamente prevención de riesgo ve su área de prevención y acusa recibo y recibe y cierra el permiso de trabajo. Aquí la persona que solicitó el trabajo debiera verificar, ¿cierto?, que fue correctamente ejecutado. Inclusive, haciendo esta combinación de este equipo multidisciplinario, yo podría ver si esa nueva intervención generó como consecuencia nuevos riesgos para las personas que trabajan permanentemente en el lugar. Entonces, la mirada que tenemos que darle es mucho más, con un enfoque mucho más de proceso que de área, eso está muy pasado de moda, y el poder verificar no solamente que se cerró el trabajo, sino que qué impacto, si es una modificación, actividad de mantenimiento, qué sé yo, les cuento como experiencia. En Chile también se establecieron requisitos específicos para la protección de maquinarias. Principalmente, imaginemos una línea de proceso en donde un trabajador pudiera sufrir un atrapamiento, un golpe, qué sé yo. En relación a esa legislación, se tomó la gran iniciativa y grandes compañías invirtieron mucho dinero en instalar protecciones en estas maquinarias y en estos equipos. Y fue una maravillosa iniciativa, una gran inversión y pegaba justo en los tipos de accidentes que eran más frecuentes en Chile. Y como idea funcionó maravillosamente bien. Pero se contrataron estas empresas que proveían el servicio, ¿cierto? Algunas empresas lo hicieron de manera interna, pero se tuvo la iniciativa, ¿cierto? Se instalaron todas estas protecciones, todas estas maquinarias, líneas de proceso, pero al momento de hacer limpieza, el operador de esa máquina, una máquina envasadora, por ejemplo, decía, pucha, la instalación de esta protección quedó increíble, bonita, es transparente, ¿cierto? Yo puedo ver, se atasca un producto, tiene un sensor, ¿cierto? Así que la línea se detiene, pero para mis actividades de limpieza modificó mi posición de trabajo, tengo que ubicarme en otro punto y eso involucra un mayor riesgo para mí porque no tengo forma de tomar los controles. Entonces, hay que pensar también el permiso de trabajo y sobre todo en la parte de planificación, insisto, eso es clave en un permiso de trabajo, qué impacto va a tener no solamente en la actividad, sino que a futuro esta intervención que estoy haciendo, ya sea dentro de las instalaciones o en otro punto de trabajo, ¿cierto? Pensando de nuevo en este lamentable accidente de los trabajadores que murieron en la limpieza de ese camión cisterna, el tema de la documentación es una parte, pero si estaban trabajando con sustancias químicas, eh, con sustancias peligrosas, o sea, hay tantas variables que seguramente solamente con el título a ustedes también se les ocurren, ¿cierto? El cómo medimos el nivel de aire que había en ese espacio confinado, cuáles eran las fichas de seguridad de estas sustancias peligrosas que iban a utilizar. ¿Hubo una mezcla de sustancias? ¿Los trabajadores tenían las competencias para poder identificar, no sé, leer la hoja de datos de seguridad de esas sustancias? ¿Sabían si podían mezclarlas? ¿Cuánto tiempo llevaban haciendo esa actividad? Esa actividad se realizó fuera de sus instalaciones, entonces, ¿qué iba a pasar si es que se ejecutaba correctamente esa tarea con los desechos que se producían de ese proceso? Entonces, el permiso de trabajo nos permite clarificar y palpar, ¿cierto?, visualmente a través de esta separación de cada una de las tareas que yo debo ejecutar para llevar a cabo esa actividad, nos permite visualizar de mucha mejor forma todas las variables asociadas a las personas, a los equipos, al ambiente de trabajo, ¿cierto?
y al proceso mismo, cuáles son estas variables que pudieran dañar a las personas. En relación a cómo digitalizamos, yo amo la digitalización. Nosotros desde el año 2014 en Safety for Life estamos impulsando desde Chile fuertemente la digitalización. Tenemos proyectos, partimos con reportabilidad móvil, bueno, ahí conocemos la gran plataforma que es ISOTOOL, pero sí, a pesar de ser, creo, una de las empresas pioneras en Chile en impulsar temas de innovación y tecnología incorporada en materia de seguridad laboral, siempre nos hemos mantenido muy firmes en que la tecnología es un medio y no es un fin. Y ojo ahí, y con esto quería terminar el mensaje, ¿cierto? Las herramientas digitales, ISOTOOL, que yo la encuentro potentísima, ¿cierto? Es una gran plataforma, y las que hemos desarrollado nosotros, donde tenemos proyectos de inteligencia artificial para identificar actos subestándar en tiempo real, ¿cierto? Donde llegan reportes al teléfono, en donde estamos trabajando para evaluar niveles de atención y de percepción de riesgo de los trabajadores también. Si bien podemos avanzar muchísimo a nivel tecnológico, creo yo que el mensaje principal acá es que las personas son el corazón de la operación y por lo tanto la tecnología, si bien nos ayuda a agilizar ciertos procesos, no son las que nos van a ayudar, no son la clave para evitar accidentes, son un medio, no son un fin. Así que por eso elegimos compartir estos elementos que nos parecen tremendamente relevantes para garantizar que el uso de esta herramienta tecnológica, ¿cierto?, nos facilite la gestión de estos permisos de manera de que sea mucho más accesible y amigable para todos los que están involucrados en esas tareas. Muchas gracias.